La flor de la canela por Chabuca Granda. Esta canción peruana icónica hace referencia a la flor de la canela, una especie de magnolia. La canción celebra la belleza y la gracia de una mujer peruana, comparándola con la flor de la canela, lo que sugiere su elegancia y encanto. En la canción se describe a la mujer como una flor que encarna la esencia misma de la cultura y la naturaleza del Perú. La flor de la canela en este contexto se convierte en un símbolo de elegancia, sensualidad y orgullo nacional. La canción resalta la belleza única de la mujer peruana con sus rasgos y cualidades que son comparados con la fragancia y la delicadeza de la flor de la canela. Además, la canción evoca imágenes y sensaciones que reflejan la riqueza y cultura y la diversidad natural del país. Así como el árbol de la canela es un símbolo de la riqueza nuestra de Perú, la mujer retratada en la canción es también un símbolo de la riqueza cultural y la identidad nacional. Bueno, en resumen, la letra de la flor de la canela de Chabuca Granda establece una conexión entre la belleza de la mujer peruana y la exquisita fragancia y gracia de la flor de la canela, utilizando esta metáfora floral para expresar el orgullo y la admiración por la cultura y la naturaleza del Perú. La letra dice así: cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da cuenta, pero en fin, llega no más como el agua clara, cuando la flor de la canela se enciende su pasión. Flor de la canela, canela derrama, canela mujer. Ya me lo dijo el son de mi cajón, y luego sonó la cajita y resonó mi mandolina. Un pregón, el requinto y la tristeza, toda la corte de los sueños en fiesta, y mientras tanto, en el umbral de la locura, la flor de la canela, canela derrama, canela mujer. Ayer cuando la tarde moría y la sombra cubría la alameda, sentado en un banco de la alameda vi que llegaba tu silueta, mujer. Flor de la canela, canela derrama, canela mujer. La luz se moría en tu mirada, la fuente ofrecía su frescura y yo me moría por tu mirada y tú te morías por mi locura. La flor de la canela, canela derrama, canela mujer. Hoy que el alba bebía la savia y el rocío cubría la alameda, sentados frente a frente en la alameda nos dimos el beso de la despedida, mujer. Flor de la canela, canela derrama, canela mujer. Muy bonita. Ahora vamos a hablar sobre la flor del árbol de la canela. Se trata de flores muy pequeñas que miden 5 milímetros de diámetro y son de color blanco o amarillo verdoso. El fruto es una baya alargada, similar a una bellota de unos 12,5 milímetros de color muy oscuro, azulado negro con una única semilla en el interior. Bueno, algunas de las preguntas más frecuentes que se suelen hacer es ¿dónde crece la flor de la canela? Pues la canela Cinnamomum verum, que es su nombre científico, es una de las especies más comercializadas en el mundo, siendo producida en países como Sri Lanka, India, Seychelles, Brasil, Birmania e Indonesia, así como en islas del Océano Pacífico. ¿Cuánto tarda en dar un árbol de canela? Pues la primera cosecha se hace a los 3 o 4 años y luego cada 2 años, 2 veces al año, entre los meses de mayo y junio y en octubre, cuando las ramas tienen más de 3 centímetros de diámetro y su color ha cambiado a un color violáceo o verde oscuro, ya que en esta etapa se puede separar fácilmente la corteza de la madera. ¿Qué parte de la canela se utiliza? Pues actualmente la canela se usa en rama y molida. Su aroma especial a madera, agradable y dulce, su cálido sabor la hace muy usada tanto para los platos dulces como para los salados. Bueno, otra pregunta. ¿Dónde sembrar árbol de canela? El cultivo de la canela se puede realizar en las áreas tropicales hasta 600 metros de altitud, con precipitaciones de 1.800 a 4.000 milímetros anuales, temperatura media anual de 24 a 30 grados, en suelos aluviales, areno-arcillosos o arcilloso-arenosos, profundos, ricos en materia orgánica y buen drenaje. ¿Cómo se cuida la planta de la canela? Pues dependiendo de los climas, deberás regar la planta con regularidad para que la tierra esté siempre ligeramente húmeda. Antes de volver a regar, comprueba siempre que la capa superior de la tierra esté seca.
El fruto del árbol de la canela no es tan conocida como su corteza aromática, que es ampliamente utilizada como especia en la cocina y en la fabricación de perfumes y aceites esenciales. Sin embargo, el árbol de la canela produce pequeñas bayas que contienen semillas. Estas bayas son inicialmente de color blanco y luego cambian a rojo antes de madurar. Aunque no son tan famosas como la corteza, estas bayas también tienen un aroma delicado. Además de la especia de canela, el árbol tiene aplicaciones en la medicina tradicional y se ha estudiado por sus posibles propiedades medicinales, que incluyen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Bueno amigos, espero que os haya gustado todo lo que os he contado sobre este bonito árbol de la canela y relacionando con la canción inicialmente. Gracias por quedaros hasta el final del vídeo. Podéis compartir con familiares y amigos que les podría interesar tanto el tema de la canción como la canela, como plantar un árbol de canela. Por cierto, en la descripción os voy a dejar un vídeo que tengo que os explica paso a paso cómo plantar un árbol. Un saludo y espero en el próximo vídeo.